nombre del Señor Jesús. Bien, todos asiento, hermano, y saludo en el nombre del Señor Jesús. Dando la gracia a nuestro Dios por estar en esta casa de oración, ¿cierto? Junto con todos los santos. Bueno, el día miércoles, como todos saben, no pude venir. Ocurrió un suceso antes de venir para acá. Pero ya estamos aquí, gracias al Señor, contentos de estar, hermanos, en este lugar. Contarle que el día de ayer, martes, cuando estuvimos en el lugar de Cerro Navia, tan reacios los hermanos a asistir a los cultos de día, de verdad. Y donde hay harta gente, está la mentira. Y es lamentable. Pero donde se predica la palabra, viene poco. Bueno, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Amén. Lamentamos, sí, hermanos amados, que sea de esta manera. Uno quisiera que muchos llegaran al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Amén. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y que ninguno se pierda. Amén. Lamentablemente, hermanos amados, como el día de ayer nos enseñaba la palabra, el pecado está en el hombre. Y el hombre es más tendiente, el corazón del hombre es inclinado al mal. Y a veces pareciera ser más, es más fácil hacer el mal que el bien, ¿verdad? Pero por eso que Dios, sabiendo estas cosas, envió su Espíritu para que nos ayude. Amén. Para que nos ayude a nuestro espíritu. Amén. A hacer el bien. Eso es lo que Pablo denunciaba en el capítulo 7 del libro de Romanos, y le invito a usted a abrir la escritura, capítulo 8, hermanos amados, del libro de Romanos. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a Amén. navegar por este libro, por este capítulo, para ir aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. La verdad que muchas veces nos hemos preguntado o nos preguntamos qué es lo que es andar en la carne o andar en el Espíritu. Hoy día la llenura del Espíritu Santo para muchos, y lo hemos dicho reiteradamente, es que usted llega a un culto, ¿cierto? Se le caigan las lágrimas, hable 2 o 3 palabras en lengua y dice, está lleno del Espíritu. Pero la Escritura aquí dice, a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los que andan en el Espíritu. El resumen que hace el apóstol Pablo de este libro, hasta el capítulo 8, donde comienza denunciando el pecado del hombre, ¿verdad? Y también exaltando la gracia y la bondad de Dios, por medio, ¿cierto?, de ese sacrificio, nos lleva hasta este capítulo 8, donde podríamos decir que llegamos a un nivel, por decirlo así, de conocimiento tal, que ya como que estamos preparados. ¿Cómo que estamos preparados ya? ¿O como que estamos listos? Y por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 25 del capítulo 12, del capítulo 7, perdón, el 24-25, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, escuche bien, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay 2 leyes que están ahora aquí, en nuestro cuerpo, y que batallan una contra otra, ¿verdad? No quisiéramos hacer el mal muchas veces. No quisiéramos hablar una palabra
palabra indebida, no quisiéramos tener un acto indecoroso. Pero hay algo que también, hermanos, nos lleva, nos quiere arrastrar. Por eso es que el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo es nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo. Amén. Que batalla constantemente. Decía el día de ayer que cuando Adán y Eva no habían pecado, el pecado estaba fuera de ellos. El pecado se introdujo en el huerto y los llevó a través de la tentación a aceptar el pecado. Aceptar, ¿cierto? Tentando lo que ellos serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por eso que el hombre hoy día que escala, y quiere tener una buena profesión, quiere ser el mejor del mundo. Esa es la ambición del hombre. Por eso que el Señor frena esto, y con esto no quiero decir que una persona no pueda estudiar. Por eso que el Señor dice, ¿qué ganará el hombre con que granjeare toda su vida y perdiere su alma? El proverbista Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces la Escritura nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos en el escenario de esta tierra, mientras esperamos ya sea el arrebatamiento o ya sea la muerte. Amén. Son dos cosas. Pensaba en nuestra amiga Carmen, venía pensando, no sé por qué se me viene a la memoria, hoy día pensando en ella, cómo que la conocíamos, ¿cierto? Así de pasadita, años atrás, ella nunca se iba a imaginar que iba a morir en este año, ¿cierto? Y de esa manera. Y de esa manera. Nosotros no sabemos de qué manera tampoco vamos a morir y tampoco sabemos el día ni la hora. Y por eso debemos estar preparados todos los días, hermanos amados. Todos los días. Tiene que ser una preparación constante en nosotros. Luego dice, por eso que habla de andar en el Espíritu. Por ahí Pablo dice que no andemos en la carne satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son para muerte. Y esto, aunque nosotros lo neguemos, por supuesto lo negamos, están aquí. El pecado remanente está aquí en nosotros, combatiendo día a día. Por eso a algunos no les interesa venir al culto. La carne no quiere venir al culto. Y se quedan en sus casas. La carne no quiere orar. La carne no quiere escudriñar la Escritura, no quiere leer la Biblia. Carne. Pero el hombre interior, ese es el que anhela. Anhela a Dios. ¿Amén? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué cosa? De la ley del pecado. Amén. Y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, ningún otro. Por eso que Pedro no se equivoca cuando él dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salud. Porque esa ley nos permitió a nosotros vida. Yo he venido para que tengáis vida. Y vida en grande abundancia. Y nos está refiriendo a esta vida, a extender los años terrenales. Está refiriéndose a la otra vida. Amén. Vida en abundancia. Muchos bajan al Dios de una manera y colocan la enseñanza de Dios terrenalmente. Pero aquí Cristo se está refiriendo, ¿por qué? Porque esta vida quedó viciada. El hombre viejo está viciado, conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, no podemos, hermanos amados, esperar nosotros que todo esto humanamente vaya a cambiar, que la situación vaya a ser transformada. ¿Está viendo? Por eso que Dios nos presta este conocimiento. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó ¿a quién? Al pecado de la carne. Amén. La ley no es mala, la ley es buena. Pero el débil, y aquí volvemos al capítulo 7, Pablo dice que lo que yo quiero hacer, eso no hago. Hay algo que está en mí, que me lleva al pecado, que me arrastra. Cuando ustedes se bautizaron, sus pecados fueron perdonados. Amén. Pero el pecado remanente quedó ahí. Amén. Y eso nos advierte el Señor por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que andemos, hermanos, confiadamente, no en nosotros. No en nosotros. No tenemos que gloriarnos en nuestra carne. Si yo vino hoy día de Cerro Navia aquí, no es glorioso para mí, no es para gloriarme en lo personal.
porque lo necesita. Entonces, la ley es buena. Y en esto, hermano, los judíos, nosotros, los judaizantes, ¿cierto? Nos van y dicen, no, la ley. Si nosotros entendemos que la ley es buena, pero también entendemos que la ley no nos puede salvar por esta carne. Porque es imposible. Miserable de mí, ¿quién me apartará de quién? De este cuerpo, de muerte. Porque este cuerpo, ¿qué es lo que anhela? Terrenal. Busca lo terrenal. Lo que hay. Pero el hombre interior, el que se va renovando día a día, anhela ¿qué cosa? Lo espiritual, lo de Dios. Entonces luego dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo maravilloso. Dios apartó un pueblo. Dios lo apartó a usted, hermano, hermana, ¿para qué? No para seguir en lo mismo. No para seguir en lo mismo. Dios lo apartó para renovarlo y darle una nueva vida. Y para que nosotros podamos, con nuestros ejemplos, con nuestros hechos, levantar la luz que hay en nosotros y iluminar a aquellos que están en tinieblas. ¿Sabe que el otro día quedé asombrado? Llegaron 2 testigos que iban a mi casa. Pero le hablé con tanto amor que ni yo mismo me conocí. Ni yo mismo me reconocí, de verdad. Me citaron los textos y yo lo llevo los textos y lo encaminé. Y le dije, pero claro, ya está bien, Cristo murió. Pero ¿cómo yo puedo ahora ser salvo? Explíqueme. ¿Se fueron contentos? Porque la Escritura, hermanos amados, a nosotros nos enseña en profundidad cómo debemos andar. Y andar en el Espíritu es buscar las cosas de arriba. Porque las cosas de aquí abajo son añadiduras. Hay muchos que ponen, yo siempre digo, la carreta de los bueyes detrás de la carreta. Y no es así el tema. Porque los bueyes van delante. Para poder, hermanos, hacer las cosas como Dios ordena, hay que hacerlas como está en la Escritura. Luego dice, porque los que son de la carne piensan ¿qué cosa? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sabe que esto es tan? Yo siempre he dicho que el Evangelio 2 más 2 son 4. Si una persona no quiere nada con Dios, es una persona impía. Que es lo contrario de pío. Lo injusto es lo contrario de injusto. Justo y justo, ¿verdad? Y nosotros debemos entender por la Escritura que aquí hay 2 caminos. Y Jesús lo dijo. El estrecho, que lleva a la salvación, y el ancho, que lleva a la perdición. Procurad, dice, entrar por la puerta estrecha. Ahora, ¿cuál es nuestra regalía? Que en la antigüedad, si usted no hacía, moría. Porque la Biblia dice, acepto y vivirás. Por eso es la pregunta que le hace el intérprete de la ley a Cristo con respecto a la salvación. Cristo le dice, los mandamientos te los sabes. Y él le dice, lo he guardado de pequeño. Se lo citó, le dijo, vende todo lo que tienes y das a los pobres y sígueme. Pero sin embargo el carcelero de Filipo recibe otra respuesta, que pareciera ser distinta. Le dice, cree tú y toda tu casa será salva. Amén. Entonces ahora es por fe, no es por obra, es por la fe de Jesucristo. Y la fe es la que nos mueve a nosotros a andar en el Espíritu, no en la carne. La fe es la que nos tiene que mover, tiene que, hermanos, movernos hacia Dios cada día, no en retroceso, sino en avance. Luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso me venía a la mente, hermanos, esa mujer, que es lamentable. Nosotros hemos conocido mucho en el camino, que han quedado en el camino, que se han vuelto atrás y han terminado al final lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se ocuparon de qué cosa? De la carne.
el trabajo dura 8 horas. El día tiene 24. Tengo tiempo para orar. Tengo tiempo para leer. Tengo tiempo para congregarme. Porque todo tiene su tiempo. Dios da el tiempo necesario. O sea, nosotros no vamos a tener justificación, hermanos amados. La persona que se pierde no va a tener, Dios le bendiga, hermano, no va a tener una justificación. Luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Humanamente no podemos. ¿Verdad? Necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que es importante en nuestras oraciones pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu. Necesitamos. Si esto no es por fuerza humana, no es con fuerza, como dice el Antiguo Testamento, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Porque si no sería fácil. Sería fácil. Sería nuestro esfuerzo. Y podríamos gloriarnos delante de Dios, porque es nuestro esfuerzo. Pero aquí es claro. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe lo que se ha hecho hoy día? Un evangelio que no es el evangelio. Porque el mismo Pablo dice que si un ángel del cielo o uno de nosotros predicásemos otro evangelio, el cual nosotros no hemos predicado, el tal sea anatema. El evangelio de la prosperidad. El evangelio que usted ve hoy día cómodo. Que usted puede hacer lo que quiera. Andar como quiera. No sujetándose a nada. Da lo mismo. Pero no es el evangelio. No es como dice la Escritura. Es totalmente diferente. Pero eso es, hermano, vivir según la carne. Pero eso no agrada a Dios. Porque si leemos la Escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis, vean cómo fue el comportamiento de los hombres que sí agradaron a Dios. Amén. Sí, tenemos una reseña aquí de hecho, usted puede ver el capítulo 12 de Hebreo, donde habla de la fe que tuvieron estos hombres. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jefté, la fe de Sansón. Por la fe Jefté, por la fe Abraham, por la fe Sansón. Y estos agradaron a Dios. Cuando vino la provisión, ¿cierto? Que no se podía orar a ningún otro Dios, ¿qué es lo que hizo Daniel? Abrió la ventana y oró hacia Jerusalén, como la Escritura lo decía. Porque para él el orar no es que él se hubiera mostrado, no. Para él el orar era una necesidad, como también tiene que ser para nosotros. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, estamos casados con Dios. Y yo creo que ninguna esposa aborrece a su esposo. Quisiera estar con él. Hay esposas que quisieran estar con el marido todo el día. ¿Ah? ¿O no? No, hay algunas que no. Pero en este caso es especial porque uno anhela estar con el Señor. La carne no. El que anda en la carne no, porque se agrada de esas cosas. Porque todavía a lo mejor tal vez no ha vencido a la carne. Luego dice, mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Le habla a la iglesia. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, ¿verdad? No es de Él. Entonces debemos anhelar, hermanos, ese Espíritu a nosotros, para nuestra vida. Porque solo no vamos a poder. Solo, hermanos amados, el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a sus hijos, separados de mí. Nada podéis hacer. Cuando Cristo habla en el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18, parece, si no me equivoco, del Espíritu Santo, les deja bien en claro a los apóstoles la necesidad de que Él tenía que irse porque estaba en carne y retornar ahora en espíritu para poder dirigir a cada uno de nosotros. Primero convencernos de pecado, de justicia, de juicio, guiarnos, enseñarnos. La labor que cumple el Espíritu Santo. Fíjate que el Evangelio redujo la labor del Espíritu Santo solamente a hablar en lengua. No, si usted tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua y el resto.
¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo que dice la Escritura? Con los dones del Espíritu. ¿Qué sucede ahí? Tendríamos que arrancarle la hoja. De acuerdo a la doctrina pentecostal. Porque es la doctrina pentecostal. El bullicio, ¿verdad? Todas esas cosas que, hermano, no están en la Escritura. Yo los veo a los apóstoles haciendo la tontera, ¿verdad? Te lo digo neta, no los veo. Los veo sobrios. Los veo entendidos en la Escritura. Los veo adoctrinando, los veo enseñando. Lo que hoy día no sucede en muchos lugares. Por eso decía que en muchos lugares el jolgorio es grande y hay mucha gente, pero no hay doctrina. Entonces, la doctrina es la que afirma, hermanos amados, al creyente. Lo hace crecer, lo hace madurar. Porque sin conocimiento, sin ciencia, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Hace lo que bien le parece. En los tiempos de Josué, cuando muere Josué, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué sucedió ahí? Vino una sucesión de jueces. Israel se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, se caía. No había firmeza. No había estabilidad. Nosotros necesitamos ser estables espiritualmente. No un día sí y otro día no. Por eso dice la Escritura que debemos vivir en el Espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne. El placer, las cosas que están ahí, hermanos, que muchas veces nos quieren llamar la atención, nos quieren arrastrar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la perdición. Por eso decía, el pecado antes estaba afuera, ahora la luz está acá. No quiero ir, no quiero nada. Está viviendo un problema, está viviendo, pero no dobla la rodilla. Está viviendo la prisión más grande, pero no dobla la rodilla. Eso es, hermano, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama soberbia. Que está en nosotros, que realmente somos soberbios. Como Jonás, tanto pero que sí, me enojo. ¿Y por qué se enojó? Porque se le secó un árbol que ni siquiera le había plantado. Entonces, hermanos amados, debemos vivir conforme al Espíritu, en obediencia. Pero si Cristo dice, está en vosotros, mire, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La mía? ¿La del vecino? La de Cristo. Amén. La de Cristo. Esa justicia se manifestó ¿para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Por eso que debemos agradecer todos los días lo que Cristo hizo, hermano, mamá. Nosotros no teníamos por dónde entrar. No teníamos por dónde entrar. Si no hubiera sido que el Señor vino y padeció por nuestro pecado y pagó nuestra culpa, no teníamos por dónde entrar. Y esa es la que la iglesia tiene que comprender. No servir a Dios por obligación, por lo que me puedan decir, sino servir a Dios por amor. Así como Él nos amó a nosotros, también nosotros debemos amarlo. Si analizamos los beneficios obtenidos de parte de Dios para nosotros, hermano, estamos más que pagados. Sin ser nada. Y sin haber hecho nada. Amén. Porque lo único que merecíamos era la muerte. Eso es lo que Pablo empieza diciendo. Raya para la suma, todos pecados. Todos. ¿Se lo dice alguno? Todos. Usted va a la traducción de la palabra todo en griego, es todo. ¿Amén? Es todo, no hay nada más, todo. Por tanto, todo está inmiscuido ahí. El mundo no quiere entender esto. Ya el mundo, pero usted lo ha entendido. Entonces ahora debe persistir en lo que ha aprendido, en lo que ha oído. Luego dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el día de la resurrección vamos a ser levantados. El espíritu de Cristo, ahí está, hermano, para levantarnos. ¿Ven? Por eso esa es la importancia también, hermano, que mientras moremos en esta tierra, seamos llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. ¿De qué? Yo siempre puedo decir que porque si usted está quebrado totalmente y alguien viene y le paga su deuda, ¿qué hace usted con esa persona?
estaría colgado los pies. Ahí, ¿sí o no? Estaría dándole gracias todos los días. ¿Cuánto más? ¿Cuánto mayor? Muchos partieron hoy día. Y cuando despierten, van a despertar en una horrenda expectación. Consideremos esto. En una horrenda expectación. Porque no recibieron la salvación. ¿Verdad? No la recibieron. No es que Dios no se las quiso dar. No las recibieron. Porque se encontraron ellos, hermanos, mejor que lo que Cristo hizo. Y también se llama soberbia. Y un pecado de soberbia. ¿Diga? Porque la gente dice, no, yo soy bueno, soy buen marido, yo soy buen papá, trabajo, no he robado, no tomo, no fumo. Entonces, se consideran buenos. O sea, mi vida la considero mejor que la vida de Cristo. Y por eso Cristo dijo que Él no venía a condenar a nadie. Amén. No. Si no, Él no condena a nadie. ¿Para qué le echarle más leña al fuego? Que ya veníamos condenados. De allá. De lo que dijo Pablo. De una sangre hizo todo el linaje. De allá venimos. De esa misma sangre venimos todos. De la sangre de Adán. Hizo un puro linaje. Pero la iglesia, Él la apartó. Él la limpió con su sangre preciosa. Fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos deudor a quién? No a la carne. Muchos dicen, yo soy lo que soy porque, si yo no fuera por mí, si yo no trabajara, si yo no hiciera esto otro, el aire es gratis. Menos mal que los comunistas no han encontrado el medio para meterlo en el aire, si no estarían metiendo el aire. Pero el aire lo da Dios. Y es gratis. Y esa la persona no piensa. Porque si vivimos nuevamente, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos, escúcheme, o si vivís, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ahí está la clave. A través del Espíritu debemos hacer morir, ¿qué cosa? Las obras de la carne. Enumeremos las obras de la carne. Porque están aquí. Diga presente cuando. Exactamente. Diga presente cuando. Acá. Diga, aquí estoy. Vamos a pasar lista. Pareciera que Pablo está bajando lista, ¿no? Ya, dice. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, activos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, no vino parece, hechicería tampoco, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo aquí ocupa la palabra practicar. Y la práctica es una constante. ¿Me entienden? Sí, Es una constante. Si usted es sorprendido en esa constante, ¿no? Porque si viene el Señor o lo sorprende la muerte en esa constante, ya no hay más sacrificio. No se puede matar a Cristo nuevamente. Amén. No se puede. Es imposible, hermano. Porque si bajáramos a Cristo, miren la suposición, si bajáramos a Cristo y lo crucificáramos de nuevo, el sacrificio primero sería imperfecto. Ya estamos hablando de Dios un Dios imperfecto. Pero la Escritura dice que cuando Él subió, se sentó.
Y como se sentó, ya no hay más sacrificios. Por eso que tenemos que cuidar lo que tenemos. Amén. No dejarnos arrastrar por nada de esta tierra. No ponerle más valor que el que tiene. Porque muchas veces le colocamos más valores. Por eso que dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo y aún su propia vida, no puede ser discípulo. Hay un valor ahí. Hay un valor. Que nosotros debemos tener bien claro el cálculo del amor de Cristo y lo terrenal. ¿Ven? El amor de Cristo y lo terrenal. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque en esta pelea, si peleáramos nosotros, ya estaríamos en el mundo. Sí, Señor. Ya estaríamos en el mundo. Y por eso, hermano, la lucha, cuando el Señor nos va advirtiendo por medio de su palabra, o a veces hechos que nos suceden, debemos, hermano, inmediatamente reaccionar. Debemos reaccionar. Pablo, por ejemplo, dice que el dolor del mundo es para muerte. Pero el dolor que procede de Dios es para vida. O sea, cuando Dios corrige o castiga a un hijo, es para hacerlo despertar. A lo mejor va a ser dolorosa la manera, pero es para que viva. Amén. No para que muera. No para que muera. Pero en cuanto el dolor del mundo es para muerte. Hoy día muchos murieron, ¿verdad? Como dije antes. Luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ahora, los hijos de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde está Dios? Donde hubieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Donde está el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Entonces, los que son guiados del Espíritu, por el Espíritu, ¿qué buscan? Las cosas del Espíritu. Las cosas que lo que les interesa. Luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, fíjese, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. Entonces, es importante cuando el Espíritu Santo a nosotros nos inste a orar, cuando el Espíritu Santo nos lleve a leer la Escritura, obedezcamos. Obedezcamos. Dios nos está, hermanos, instando a buscarle a través de la oración, a través de leer la Escritura, de estar congregado con los santos. Amén. Si eso es lo importante. Pues yo, ay, ¿por qué voy a la iglesia? Si la iglesia somos nosotros. La iglesia, aquí está la casa de oración o qué sé yo, la sala de reunión. La iglesia somos nosotros, pero necesitamos reunirnos. Yo necesito reunirme con los que piensan igual que yo. Amén. Con los que conversan el mismo idioma que yo. Con eso necesito conversar, con eso de compartir. Porque si yo comparto con un mundano, ¿qué voy a escuchar? ¿Me voy a edificar? Nosotros compartimos con el mundo todo el día, por nuestro trabajo, y es una constante. Pero debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da, hermano, para estar juntos. Y esa es la importancia. Y si dice, y si hijos, escuche, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos. Me acuerdo que había un predicador, un pastor que le enseñaba que un hijo de Dios no podía tener una muerte horrenda. Y se quedó ese estigma. Sí. Bueno, ¿en Cristo cómo murió? Murió de un infarto cardíaco. El apóstol Pablo también murió de un infarto. O murió en la puerta en el sábado. O sea, dejamos la escritura. Lo único que sabemos nosotros cómo vamos a morir no tenemos idea. Pero sabemos que vamos a morir. ¿De qué manera? Entonces, hermanos, somos herederos y coherederos con Cristo, si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, escuche, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si alguno está pasando por prueba, resista en Cristo. ¿O no, hermano René? Amén. Resista. Pásela. ¿Ah?
Porque las pruebas son un lapso que va a terminar. Y eso nos deja a nosotros una experiencia, un aprendizaje. Son para el bien nuestro. Ahora, si comparamos la aflicción de la prueba, ¿cuánto dura? Con lo que tenemos por delante. El Señor dice que en la Escritura, en el Salmo 90, dice que 1000 años para ti son como las vigilias, o como una de las vigilias, o como el día de ayer que pasó. Miren, 1000 años. Entonces, la eternidad versus un año a lo mejor de aflicción. No tengo entendido yo, no sé si lo sabe usted, hermano René, cuánto tiempo padeció Job la prueba. Nosotros leímos ahí que el escrito, no tengo entendido cuánto tiempo pasó. Claro, lo que pasa es que en la Biblia, como es literatura, ¿Mm? uno lee lo que lee en 15 segundos, a veces puede ser una generación. Claro. Un ejemplo de ello es lo de Noé. Noé se bajó del arca, dice, plantó una viña y se emborrachó. Claro. Sí, averigüe usted cuánto ¿Cuánto hay que sacar, cuánto tiempo es para plantar una viña, sacarle fruto y hacer. Y se demoró cuánto en leerlo. Exactamente. 15, 10 segundos. Entonces, no sabemos, yo la verdad que la aflicción de Job, no sé si duró 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sé, pero tiene que haber sido largo. Porque claro, no, si tiene que haber sido largo. Después dice que lo restauró lo que tenía. Claro. Tampoco fue. Exacto. Por eso digo, pero aunque sea una aflicción de 10 años, ahora unos 10 años, no es nada comparado Con lo eterno. Amén. Nada. No es nada. Milésima de segundo, podríamos decir. Y el tiempo que estamos pasando por eso, ¿dónde tenemos que refugiarnos? En el Señor. Amén. En el Señor. Él tiene que ser nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero no, hermanos, es renegar contra Dios. Hay muchos que cuando están pasando la prueba, reniegan contra Dios y le pegan a la tierra, al perro, al gato, a todo. Y maldice a medio mundo. Tenemos que saber esperar. ¿O no? Menos mal que no veía la sociedad protectora de animales, porque si no, estarían presos. Entonces dice, pues tengo por cierto, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermano, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Miren a mí, ya estoy llenándome de arrugas. Ya mi paso ya no es el mismo de año. Necesito una renovación de un cuerpo nuevo. Y como escribe la Escritura, este cuerpo, lo que estoy pasando, o enfermedades, hermanos que están pasando enfermedades, de tiempo, que a veces no se levantan, que a veces sí se levantan, que a veces... Pero eso no es comparable, hermano, con lo que vamos a recibir. Y eso es lo que tenemos que mirar hacia allá. Vivir el tiempo acá, pero mirando siempre con los ojos puestos hacia arriba. Amén. Y esto ya no va a pasar. Todos nosotros hemos pasado por problemáticas. Todos hemos pasado por problemas. ¿Y cuánto ha durado? Ahora ya miramos el problema atrás. Amén. Eso es lo que en Job parece que dice, mirarás tu aflicción y ya te acordarás de aquello. Uno mira para atrás ya como cosa que pasó. Oye, yo pasé todo eso. ¿Y cómo lo pasé? ¿O no? ¿Y cómo pasé todo eso yo? ¿Cómo viví esos años de juventud? No nos ayudó. Dice, porque el anhelo, dice, ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? De nosotros, hermanos amados, los hijos de Dios. La creación, por eso que dice que la creación, hermanos, gime con dolores de parto. Ayer, un terremoto en Rusia, y nosotros estamos escapando, pero ahí, al límite, ¿no? Porque la creación está gimiendo. El pecado está... Yo me imagino los días de Sodoma y Gomorra. A tal punto que Dios desciende y fueron a ver que habían consumado su maldad. Y la maldad ya había llegado a los límites, lo que está pasando hoy día. Hoy día está pasando lo mismo. O sea, Cristo no se equivoca. Luego dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por ¿quién? Por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Gracias, mi Dios. Fíjense, Dios va, hermanos, a reponer todas las cosas. Pero todo a su tiempo. Porque sabemos que toda la creación, ahí está, gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, mire, cuando se escribió este libro ya estaba esto. Hoy día se ha intensificado esta situación. Hoy día se ha acrecentado, porque así, cierto, está escrito que en los tiempos finales sería de esta manera. Porque sabemos, dice, pero, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Les diré el Señor? Amén. Gracias. Que venga luego. ¿O está conforme? No. Para nada. En sus oraciones se lo dicen. Gime. Esas oraciones son, hermanos, maravillosas cuando el Espíritu empieza a interceder. Cuando el Espíritu Santo empieza a pedir. Y dejamos que el Espíritu Santo... Esa es una oración en el Espíritu. ¿Ya? Que hoy día se ha, hermanos, como es errado en muchas veces no enseñar eso. Dice luego que también vivimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención final. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve, no es, perdón, la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y aquí echamos mano lo que dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿De qué cosa? De lo que no se ve. Amén. Y esto es una locura para el mundo. Van a tener un cuerpo angelical, van a tener un cuerpo nuevo. ¿A dónde? Así es el mundo. Pero nosotros debemos tenernos firmes, hermano. Firmes en este conocimiento de que Dios nos ha brindado. Así como los antiguos. Mi hermano citó a Noé, construyendo un arca por año. Por año. Y un lugar donde no llovía. ¿Cuándo había llovido en el mundo? Nunca. Solamente un rocío. Entonces, claro, analizando los tiempos ellos, analizaron que era una locura. Para ellos, la incredulidad era lo más acertado. Lo que pasa es, eso, lo que pasa hoy día, por hermano. Y por eso hoy día los negacionistas y los contradictores, ¿cierto?, de la Escritura están sacando diversas doctrinas y se amparan muchas veces en la Escritura, malinterpretando o torciendo los textos bíblicos. ¿Para qué? Para hacerle desistir a usted del pensamiento que usted tiene. Porque vamos en el 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿qué esperarlo? ¿A qué esperarlo, perdón? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, escuche, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién mejor que Dios, hermanos amados, puede saber lo que nos conviene? ¿Sí o no? Él sabe lo que nos conviene. Nosotros solicitamos a Dios en oración muchas cosas a veces, pero a veces no es lo que nos conviene. Y por eso que a veces no se da. Y ahí empieza un margen de duda en nosotros. Y ahí empieza una lucha. Nuestra carne con el Espíritu. ¿Por qué Dios no me respondió mi oración? Pero fíjese la oración de Cristo. Él dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y en nuestras oraciones siempre tiene que prevalecer no mi voluntad. Porque cuando yo quiero que prevalezca mi voluntad sobre la voluntad de Dios, también hay un dejo de soberbia en mí mismo. Porque yo quiero, como un niño mimado, yo quiero que el Señor... Ese es el evangelio que se está enseñando hoy día. No, decrete. Pídale a Dios su milagro. Dígale que usted viene por su milagro hoy día. Porque mal enseñado. Hijos o niños mal enseñados. Hay hasta una canción, pues.
Yo quiero mi milagro, yo vengo esperando en mi milagro. Hermano, si el Señor no es un milagrero, las señales que Dios hacía era para confirmar quién Él era. Mi hermano citó el libro de Juan. El libro de Juan nos habla de todos los milagros creacionistas. Amén. El agua en vino, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento. Ahí mostró Jesucristo que era el creador. Pero la gente se ha aferrado a, hermanos, llevar a cabo un evangelio que no es el evangelio. No, es la voluntad de Dios. Por eso a veces nosotros queremos poner nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y cuando no nos resulta. Cuando no nos resulta, hermanos amados, ¿qué pasa? Por eso en nuestras oraciones debemos, hermanos, conformarnos en lo que Dios nos da. No querer, de repente hay algunos que agarran del cuello, ¿sí? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escuche bien, conforme a la voluntad de ¿qué? De Dios. ¿Sí? Por eso que cuando dicen, hermano, si el que pide recibe, el que busca hay, sí, amén. Pero Dios no nos va a conceder algo que nos vaya a dañar. Por eso Santiago dice, pedid y pedid mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Señor, si tú me sanas, me sacas del hospital, yo te voy a servir. Después llega la hora y no pasa nada. Mejor saca. Por eso cuando a mí me viene la oración, yo digo, ojalá que Dios lo convierta. Más que lo sane, que lo convierta, porque de sanarlo, claro, Dios puede sanarlo. Dios en un chispeado de dedo lo sana, pero ¿en qué saca? Con recibir la sanidad se va a perder. ¿Y es por qué? Porque el hombre tiene su expectativa no en el cielo, el hombre tiene expectativa en la tierra. La expectativa, oiga, todas las propagandas de la televisión, sé tú eres formidable, tú eres maravilloso, tú tienes todo por delante. Saca el evangelio que primero, saca el león que tienes adentro, saca la Jezabel, no, la Jezabel no. Saca la mujer, así se lo habló Pedro y Gabriel. Y se habla Cristo. Se exalta a Ruth, se exalta a Noemí, y bueno, mujeres de Dios. Pero es que Dios estaba ahí, ¿no? Entonces, hermanos amados, Dios, conforme a la voluntad de Dios, es como debe vivir la iglesia. Es como debe vivir todo creyente en esta tierra, conforme a la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Si el concurrir, hermanos, sagradamente a los cultos, no nos va a salvar. No. Esa es parte. Es una parte. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Ahora usted ve, que no puedo. Que no puedo hacer. Mentira, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted lo tiene, yo lo tengo. Entonces, todo lo puedo. Ahora cambia la cosa. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿De qué podemos? ¿De qué podemos? Pero en Cristo. No en nosotros, no en nuestra fuerza, sino en Cristo. Porque esto, hermanos amados, es lo que hizo Dios para que nosotros ahora pudiésemos. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros ahora cumplimos la ley porque estamos en Cristo. Cuando estábamos fuera, no podíamos. Pero el que nos justifica, por tanto podemos, hermano. Pero debemos ser constantes. Debemos vivir una vida en el Espíritu. Debemos dejar atrás la vida pasada, la vida antigua. Desde que nos bautizamos hacia adelante, debe correr otra agua en nuestro interior. Amén. No debe haber amargura, no debe haber, hermanos, esas cosas que no, al final nos llevan a ¿qué? A la destrucción.
Debemos vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Amén. todas las cosas le ayudan a bien. Escuchen, todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver cómo, nuevamente. Dice que era un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero en un día perdió su ganado, perdió sus criados, perdió sus hijos. Pero lo único que no perdió fue lo primero. Perfecto, recto, temeroso y apartado de Dios. Esas cosas no las perdió. Por eso la mujer fue capaz de decirle, todavía mantiene tu integridad. Maldice a tu Dios, muérete. Porque tenía una convicción. Lo que no sabía era con qué propósito. Y muchas veces nosotros ignoramos el propósito de Dios. Pucha, el hermano iba para allá, para Viña y se le echó de la. A lo mejor lo esperaba otra cosa ya. Dios trabaja con nosotros, va formando nuestro carácter. Se debe manifestar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Y la cual dice, contra tales cosas no hay ley. Dios forma el carácter. Amén. Y nosotros debemos dejar que Dios, con estas cosas que a veces parecieran que son negativas, parecieran, no son negativas. Porque dice, todas las cosas ayudan a quién. ¿A quiénes? A los que aman. A los que aman a Dios. Cuando Pablo entró con Sila a la cárcel, y siempre lo he dicho yo, no entraron peleando entre ellos. Viste, por culpa tuya, Pablo, tuviste que predicar y mira, echaste afuera el demonio de la mujer. Sí, ¿a dónde te metís con los hechiceros? Anda por su lado. No, estaba muy gozoso ahí en el final de la cárcel cantando, orando y cantando. Porque entendían qué cosa, el propósito, la finalidad que Dios tenía con ellos. Cuando nosotros, hermanos amados, aprendamos a amar a Dios, todas las cosas que nos sucedan, todas, las vamos a tomar en favor nuestro. Amén. Cuando aprendamos a amar a Dios. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios, que yo pueda amarte, Señor. Porque cuando yo amo a Dios, yo amo hasta a mi peor enemigo. Cuando yo aprendo a amar a Dios, yo amo hasta aquel que me hace daño. Hasta aquel que me ofende. Porque amo a Dios. Ser pues imitadores de Dios como hijo amado, dice el apóstol Pablo. Dice que Cristo, cuando Él muere, oró. Aún por eso estaban. ¡Bájate! Si eres hijo de Dios, bájate. Si ahora se salvó, no puede salvarse. Por lo cual, Padre, perdónanos. Porque no saben. Y podríamos ir mucho más allá. Pablo dice en una expresión, dice que nosotros tenemos la mente de qué. Más claro, echarle agua, ¿no? La iglesia tiene que crecer. Ojalá el número, pero mayormente En conocimiento. en conocimiento y en la gracia. Conocimiento y gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un regalo que ni usted ni yo no merecemos. Pero a veces maldecimos a quien nos maldice. Gracia. Conocimiento y gracia. Yo creo que lo que más servirá a la gente de nuestros hermanos cuando eran apresados o cuando eran castigados por causa del Señor, que ellos no maldecían a nadie. Vemos al primer mártir de la iglesia, que dice, cuando lo estaban apedreando Esteban, ¿qué dice? Señor, que caiga un rayo y los destruya, no les tome en cuenta.
Esa es una ciudad nueva. Esa es una ciudad nueva. Tome en cuenta. A veces cuando se levantan con nosotros. Venga, ¿con quién te metiste para chupar? Te metiste y caíste mal. ¿O no? Sí, sí pasa. ¿O no? Sí, tampoco. Él no amenazaba. ¿Amenazó el Señor a alguien, no? No. Le digo, al contrario, cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Marco, ¿qué dice? Padre, vas a ver. ¿Acaso no sabes que puedo orar al Padre y mande 12 legiones? Jesús hacía un guiño de ojo, ¿no? ¿O no? Mataba atrás un segundo. ¿Un segundo? Entonces, hermano, la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Y por eso dice que debemos dar gracias en todo. Amén. Así que me estaba yendo mal. Porque somos nacidos de nuevo, esto va contra la corriente humana. Luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está conmigo, ¿quién me va a tener? Podrá tocar la carne, ¿verdad? Mi enemigo, como dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma. Nada puede hacer. ¿Temer a quién? A quien después el cuerpo está muerto, tiene potestad de echarlo. A ese le pierdo, al otro no. Porque nosotros ya estamos seguros en Cristo. Por eso cuando dice que nos aborrece aún su propia vida. Tenemos que tener una conciencia ya de un nacido de nuevo. De que ya no somos de este mundo. De que ya, hermanos, hermanos, Dios nos va a sacar un día de esta tierra. Y de esta manera tenemos que vivir. Amén. Luego dice, ya para ir concluyendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta viene inmediata, dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estas dos o tres preguntas que hace el apóstol Pablo es para que meditemos. ¿Dónde estamos? La posición de la iglesia, la condición de la iglesia. Nosotros teníamos otra condición y teníamos otra posición. Pero sin embargo, Dios nos trasladó. Los cambió de condición. ¿Qué condición teníamos antes? Estábamos muertos. Estábamos leña para el fuego. ¿Y hoy día? ¿Cuál es nuestra condición? Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Efesios lo dice claramente. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos hizo acercarnos a quiénes? A los llamados, a los apartados. Entonces, hermanos, si usted tiene todo eso, tiene el concepto claro de eso, ¿qué importa? ¿Qué importa esto? ¿Qué importa perder esto? Si hemos ganado todo, pero no nosotros, Dios para nosotros. Esto es lo que Pablo está explicando aquí. Ni siquiera, hermano, nadie tiene la potestad de acusarnos a nosotros. Ni menos condenarnos. Porque Cristo murió por nosotros. Y Dios es el que nos justifica. Porque nosotros hemos creído. Por tanto, somos justificados hoy día. Y en esa promesa tenemos que caminar con esa seguridad, con esa confianza. Estamos justificados. Porque cuando uno hermano, ¿sabe por qué la gente tiene miedo a morir hoy día? Porque no saben dónde van.
Ciertamente la muerte nos asusta a todos. Pero nosotros tenemos que llegar a una estatura. Una convicción. Sí. Claro. Porque nosotros sabemos para dónde vamos. Tenemos la seguridad en Dios para dónde vamos. Pero el que no tiene a Cristo tiene una noción. Y por eso que le ponen afuera de la carroza, vuela alto Juan, vuela alto Pedro. No hay muerto. Y no hay muerto malo ni novia fea. No, no hay novia fea ni muerto malo. Esa es la humanidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor que Él nos tuvo a nosotros. ¿Quién? Nada. Nada le tiene que separar. Nada. Dice luego, y mire, y no separar el amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve? Por medio de Cristo tenemos la victoria. Por tanto, debemos estar confiados. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué Pablo afirma, con esto ya voy a cumplir, ¿qué era? La cosa para no. Estamos mal. ¿Por qué Pablo afirma con convicción? ¿Por qué afirma? Porque aquí hay una convicción. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Alcanzó Pablo ese grado de conocimiento con respecto al amor de Dios? Sí. Sí. Y él se aferraba a ese amor. Se aferraba. ¿Por qué? Porque tenía la convicción que nadie lo podía hacer. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un asesino. Tenía esa experiencia. Sin embargo, Dios se glorió ahí. En este hombre, ¿cierto? Lo preparó, lo envió a predicar el evangelio, pero Pablo llegó al conocimiento. Y ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener. De ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros debemos tener claro ese concepto de amor. No rebajemos el amor de Dios a nuestra estatura. No. Estamos muy equivocados, hermanos, cuando rebajamos el amor de Dios a nuestra estatura. Porque el amor de Dios no se compara con ningún amor. No se compara a ningún amor. Usted puede tener la experiencia de conocer un matrimonio que se casaron a los 14 años y murieron a los 80 y murieron juntos. Pero ese amor no se compara al amor de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando llegamos al conocimiento real de ese amor, es imposible, hermanos, jugamos. Es imposible. Yo dije el otro día, muchos pueden abrazar una religión, y es muy fácil abrazar una religión. Pero abrazar a Cristo, no es lo mismo. Te abraza esa fe, esa convicción. Por eso que Pablo llega a decir, yo sé a quién he creído. No me creo. ¿A quién? El historial de Pablo está en Hechos. Se lo puede leer. Fue un hombre que persiguió a la iglesia, que torturó a la iglesia. Sin embargo, Dios lo llamó en misericordia y eso él lo entendió. Porque él sabía que merecía morir por lo que él había hecho. Cuando él se dio cuenta de su gran error, él sabía que merecía morir. Sin embargo, exaltaba ese amor de Dios. Porque él, siendo enemigo de Dios, un perseguidor de Dios, llegó a ser ahora un siervo. Y por eso que aquí escribe esto. ¿Quién? ¿Quién me arrastrará? ¿Qué cosa? ¿Me podrá arrastrar esa mano? ¿Alguna cosa creada? Nosotros tendríamos que llegar a vencer así. ¿Sabe cuándo? Cuando entendamos en profundidad.
Muchas veces lo leemos, pero muchas veces pasamos por alto muchos detalles importantes. Y el hecho de que Dios se haya hecho carne, ¿verdad? Que haya venido en carne a esta tierra, ya es una muestra de amor. Pero a veces no podemos entenderlo. Pero el Espíritu Santo sí nos revela por la Escritura ese amor. El problema es que nosotros no nos abocamos. Como dicen aquí, que el amor se riega día a día. Porque el amor a primera vista no existe. Hoy día las parejas se conocen por internet, se casan, los 3 meses están separados, ¿no? Están peleando. Pero el verdadero amor, uno para amar, tiene que conocer. Sí, ¿Cómo llegaremos a amar nosotros a Dios? conociéndole. Conociéndole. Pero si no nos abocamos a conocerle, nunca lo vamos a amar. Nos va a gustar cosas que él hace. O lo vamos a querer, para rebajar un poco. Lo vamos a querer. Hoy día te quiero, mañana no te quiero. ¿Ah? Hoy día estoy contigo, mañana no estoy contigo. Pero cuando es amor, es inseparable. Sí. Viste que Pablo hacía blasfemar. Sí. Pero se enamoró tanto del Señor que llegó a morir. Amén. Que a nadie me cause disgusto, digo, porque llevo la marca de Cristo en mi cuerpo. Fue persuadido, Pablo, no vaya a ir a Roma, no vaya a Roma, allá a rezar. El ágago toma el cinto y se amarra y dice, y esto van a hacer con el dueño de este cinto. Y yo lo que digo, ¿qué hace ahí? Quebrantándome el corazón. Y yo no solamente estoy dispuesto a eso, sino a morir. Ahora no lo voy a hacer en el sentido literal. Está dispuesto a morir. No lo estoy hablando en el sentido literal. Estoy hablando en el sentido espiritual. Morir al mundo. Morir al pecado. Morir a la arrogancia. Estamos dispuestos a morir realmente. Es una pregunta que tenemos que hacer. Meditar en profundidad. Jesús viene. Y si no viene, puede venir la muerte. Y cuando venga la muerte a tocar mi puerta, estaré listo. O tendré que decirle, no, vuelve otro día. Vuelve otro día. ¿Ah? Ya estoy preparado. Pero no, todavía no. Pero porque todavía no. O llévate a este otro, o llévate a este otro. ¿Ah? Pero yo no estoy listo. Debo estar listo. Hoy. Hoy es el día. Es el Amén. Señor. Sí, sí. Nuestra alma tiene que anhelar. Desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos por la noche. Debe ser nuestro anhelo. Como el salmista decía, que me gusta mucho esta expresión. Como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y sabe por qué? Con esto concluyo. El salmista tenía ese sentido. Todos los hombres que empezaron bien terminaron mal, ¿verdad? Cometieron errores. Están escritos. El salmista empezó muy bien, dándole la cabeza a Goliat. Claro, sí. Luego, en la persecución, resistió la persecución de Saúl, como 40 años. Fue sentado en el trono. Pero cuando se sentó en el trono, cometió un pecado grave. Amén. Miró a una mujer, la codició, la trajo, durmió, la embarazó. Y cuando quiso tapar su pecado, mandó a buscar al hombre. Mire cómo empezó a trabajar el diablo en su cabeza. La concupiscencia lo emborrachó para que fuera a dormir con la mujer y pasarle la factura al marido. Porque eso es lo que quería David, pasarle la factura al marido. María lo quiso. Fiel se quedó. Escribió una carta para que lo pusieran adelante. En el fragor de la batalla, pónganlo adelante. Hasta ahí pasó un año. Un año que David estuvo ocultando su mano. Hasta que llegó la palabra. Llegó el profeta. Y él lo descubrió.
pesar de que haya pasado por lado. Por eso que los salmos de David expresan esa gratitud hacia Dios por el perdón, hermano. Hay una gratitud, debe haber en nosotros una gratitud continua, porque nosotros deberíamos estar muertos. Sin embargo, Dios nos ha dado vida, y esta vida tenemos que aprovecharla. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque son para muerte. Esos deseos que de repente vienen en la concupiscencia, que trabajan. Es innegable. Estamos aquí, pero debemos resistir. La Escritura dice: someteos a Dios. Resistir al diablo y orar a vosotros. Que Dios nos ayude. Póngase en pie. Vamos a dar gracias para hacerle pedir. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el consejo, Señor, que tú nos has dado este día. Perdónanos nuestros hierros, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Padre, cuántas veces hemos errado delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a estar en este camino, a guardarnos, Señor, cada día para ti, a perseverar en hacer bien y no mal, Señor amado, a no contaminarnos con este mundo, ni hacer la voluntad que lo que hace esta tierra, este mundo, Señor amado, sino que podamos hacer tu voluntad. Bendiga a tu iglesia, bendiga a tu pueblo, bendiga a nuestros pastores, cuídelos, guárdalos, a nuestros enseñadores, líbranos, Señor, del mal, y sostenga, Señor, nuestra vida espiritual para no caer, Señor Jesús. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, a aquellos que están pasando pruebas, dificultades, debilidades y flaquezas, aquellos que están siendo tentados por el enemigo. Señor, no los dejes caer en tentación, por misericordia, y permítanos vivir una vida espiritual, una vida que te satisfaga, Señor, una vida llena de frutos, en los cuales, Señor, aleluya, podamos dar testimonio, Señor, que tú eres veraz. Gracias, mi Dios, por habernos llamado a este evangelio. Gracias, mi Dios, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, mi Dios, por haber derramado esta sangre preciosa en el Calvario y habernos dado, Señor, esta puerta abierta, Señor amado, la cual podemos entrar, Señor. Ayúdanos a mantenernos, que nada ni nadie nos saque del camino, Señor. Amén. Sino que podamos fortalecernos siempre en tu poder y en tu gracia. Llénanos con tu Espíritu Santo cada día, Señor amado. Renueva nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras ideas sean dirigidas por ti, Señor amado. Gracias. Ahora, Señor, nos retiramos a nuestro hogar, sin antes pedirte, Señor, que tú nos bendigas una vez más, que nos guardes en el camino de retorno y podamos, Señor Jesucristo, llegar a nuestros hogares y compartir también esta bendición. Bendiga a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Aquellos que siguen las enseñanzas cada día, Señor Jesús. Bendígale grandemente. Aquel que está enfermo, aquel que está agobiado, aquel que está hastiado, Señor. Dele fuerza. Dele fuerza, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Señor, sustenta nuestra vida. Sustenta por misericordia. En el nombre de Jesús. En tu nombre. Para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias. Que Dios de paz le bendiga y le guarde, hermanos. Gloria al nombre de Demos la gloria. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios de paz le bendiga y le guarde. Nos vemos el miércoles, si Dios así lo permite. Despídase, su hermano.